tomar la definición de las tres prácticas, acá encontré la diapositiva. La práctica cotidiana, decíamos, la vamos a caracterizar entonces como este conjunto de experiencias sociales que constituyen el ámbito de lo común, lo que es regular en una sociedad, para lo cual no se necesita ningún aprendizaje formal, más allá de la pura convivencia y la pura coexistencialidad en los marcos que llamamos de relación afectiva. Por eso decíamos que hay dos rasgos exclusivos para que algo sea, digamos, la práctica cotidiana no puede constituir un modo de vida, es decir, si yo hago algo pero vivo de eso, no es una práctica cotidiana, y debe ser del caso que no haya aprendido en contextos formales eso que hago. En la medida en que hay una mediación formal en ámbitos no afectivos y yo me gano la vida con eso, no quedaría dentro del marco de la práctica cotidiana. Decíamos que dábamos como ejemplo cebar mate, jugar al fútbol. Por supuesto, estas prácticas, en la medida en que yo me hago un profesional como jugador de fútbol, yo deja de ser una práctica cotidiana para mí y pasa a ser una práctica profesional. Pero entonces ya no realizo el juego del fútbol como práctica cotidiana y ahí será diferente el futbolista que juega como profesional al futbolista que juega el picadito de los domingos con los amigos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Digo, el profesional digamos, el sujeto que pasa a hacer lo que el resto hacemos como práctica cotidiana, pero vive de eso, deja de ser una práctica cotidiana para él. Como lo mismo el cocinero profesional, tiene en común con la persona que cocina en su casa, que cocina, pero cocina como un profesional y en el ámbito de un profesional. Decíamos que la práctica profesional tenía tres características. Por un lado, tiene que construir un modo de vida para el sujeto que lo realiza, de manera tal que la primera diferencia con la práctica cotidiana es esa. El segundo tipo de diferencia importante es que la práctica profesional tiene que adquirirse en los marcos de una sociabilidad no afectiva, por fuera del marco afectivo, de manera tal que yo aprendo una técnica separada del marco afectivo que, digamos, respecto de quien me la ofrece, de modo tal que yo no aprendo porque me enseña mi mamá, mi abuela, etcétera. No hay una relación tutelar familiar, sino la incorporación de una técnica pura, de una técnica desangelada, de una técnica descontextualizada en ese sentido. Y finalmente propusimos un tercer y último criterio, que para nosotros es muy importante, que es que la actividad se haya interferida por una sociedad de pares. De manera tal que esto nos permitía excluir dos cosas. Por un lado, las personas que realizan una actividad que es su sustento, pero no está atravesada por un mecanismo jurídico social, es decir, la persona que, decíamos, vive como cosiendo o cocinando para otras personas, la persona que da clases de música en su casa y tiene alumnos en su casa y nada más, pero no trabaja en un conservatorio, etcétera, etcétera. Es decir, mientras la actividad no pasa de ser una actividad privada y no pasa a tener vínculos de interferencia con comunidad de pares, no lo vamos a llamar práctica profesional, y esto nos permite empezar a advertir que la práctica profesional es un fenómeno bastante moderno, bastante contemporáneo, que tiene que ver con la aparición del Estado. Decíamos que la práctica profesional, la profesión, no es un mero hacer, sino es una organización de sujetos en torno a un hacer para controlarse la manera de hacer unos a otros, ¿sí? En ese sentido, la profesionalización aparece justamente con el mundo burgués, con el mundo del desarrollo gradual hacia el Estado moderno, y eclosiona y, por supuesto, madura completamente a comienzos del siglo XX, donde las prácticas profesionales se formalizan y pasan a existir las éticas profesionales, las colegiaturas, etcétera, 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 ¿sí? Por eso, no cualquier hacer comercial es una profesión en el sentido estricto que lo vamos a considerar, ni cualquier hacer grupal hace a un grupo de profesionales, ¿sí? Las personas que hacen una misma cosa, pero que no se interfieren, no se controlan, no se evalúan unas a otras, no se sancionan, no forman una profesión o un grupo de profesionales, ¿sí? En ese sentido, la práctica profesional implica estas tres cuestiones
Y decíamos que la práctica científica, que viene de la práctica profesional, o sea, la práctica científica, son los mismos profesionales haciendo ciencia. Por lo tanto, va a tener las mismas características de la práctica profesional en el sentido de que el científico es alguien de esa profesión. Por ejemplo, un diseñador industrial va a ser un científico como diseñador o un diseñador como científico. Y esto significará que aprende su conocimiento en marcos no afectivos, que hace esto como modo de ganarse la vida y que está interferido por otros, ¿sí? Las tres cosas también las significa en la práctica científica. La diferencia va a ser que la práctica científica agrega algunos elementos más y que nosotros dijimos que siguiendo la pista de Samaja, vamos a tratar de evaluar qué pasa con tres criterios que él presenta en torno a la distinción que él propone respecto del producto que la ciencia realiza, los problemas que la ciencia aborda y los métodos con los que pretende resolverlos o abordar esos problemas en particular. Vamos a tratar de ver qué pasa con cada uno de estos asuntos. Dijimos que las prácticas se mantienen fuertemente cohesionadas precisamente por el mundo cohesivo en el que viven, ¿sí? Digo, de la misma manera que todas las realidades tienen la misma cualidad, ¿sí? No es algo solamente que le pasa a las prácticas o a la ciencia en particular. Vamos a analizar el asunto del el método como el primero de los criterios. La palabra método suele ser usada o suele referir a la palabra camino o vía para llegar a una finalidad posible, pero generalmente se lo suele usar en el sentido común, no solo para referir al camino que se ha recorrido, no solo para dar cuenta de cómo se llegó a cierto lugar, sino para hacer referencia a algo que está antes del recorrido, que es la planificación de ese camino, es decir, un camino que sea planificado. El método no estaría en el recorrido, sino en la capacidad del caminante de haber planificado una ruta, ¿sí? En este sentido, la palabra método parece estar asociada a una actividad consciente, planificadora, ¿sí? Si en cambio nosotros asociamos la palabra método con un hacer regular, un hacer esquemático, ¿sí? Como un modo particular y no infrecuente de resolver algo distinto de otros, ¿sí? Asociado además a que esa manera de hacer parece cumplir alguna función, parece tener cierta racionalidad, vamos a llamarlo así, entonces quizás podemos no asociarlo de manera exclusiva con una planificación consciente y en cambio asumir que hay método allí donde alguien hace de manera regular algo, donde se pone en acto una acción de manera regular que tiene alguna racionalidad, aun cuando el sujeto no sea completamente consciente de eso. En este sentido es que usan la palabra método, tanto Peirce como Samaja, cuando nos hablan de los métodos para fijar creencias, en tanto modo de producción, transformación y justificación de las creencias disponibles, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el asunto del método, ¿sí? En general los autores que hablan del método y que pretenden decir que la ciencia se distingue de otros saberes o de otras prácticas por el método, por el famoso método científico, ¿sí? Se suele caer un poco en la ingenuidad de creer que el método científico consiste solamente en un hacer planificado, y si no planificado, al menos, mejor dicho, en un hacer regular y planificado. Ahora, ahí les pongo una cita de un epistemólogo argentino recientemente fallecido que se llamó Mario Bunge, que dice en su texto que se llama La ciencia y su método: la investigación científica es metódica, no es errática, sino planeada. Los investigadores no tantean en la oscuridad, saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Con esta definición no podría preguntarse, ¿pero la ciencia es la única actividad metódica en este sentido? Digo, porque tal como lo presenta Bunge, lo está presentando en primer lugar como un hacer planificado y controlado, es decir, como algo que no se hace de manera espontánea y errática. No hago hoy de una manera y mañana de otra. Acá podríamos preguntarnos dos cosas. Esto podría querer decir que el científico hace regularmente y de manera planificada todo lo que hace. Si esta es la definición que Bunge ofrece, podríamos preguntarnos si la ciencia es la única que realiza ese tipo de actividades planificadas.
Si la definición no es esa, y la definición en cambio es más amplia todavía, y le llamamos acción metódica a aquello que se hace de manera regular aunque no haya una planificación consciente. Es decir, si cuando Bunge dice que no es errática la ciencia, está queriendo decir que el científico hace de manera regular y recurrente algo, ya si, con esa última definición prácticamente estamos en condiciones de decir que no hay práctica humana que no sea metódica en ese sentido. Por lo tanto, vamos a encontrar el método en todas las prácticas. Lo que sí va a ocurrir es que el método no tiene la misma función, el mismo nivel de explicitación, la misma manera de mostrarse en cada una de las prácticas. Por ejemplo, en la práctica cotidiana, nosotros obviamente vamos a poder encontrar que las personas que actuamos en la vida cotidiana, actuamos metódicamente en los dos sentidos, porque planificamos algo y porque hacemos regularmente cosas. Es decir, una persona que tiene que cocinar, que tiene que limpiar su casa de manera constante, no solamente hace de manera regular una vez que ya pasaron unos meses y le encontró algún tipo de rutina a la vida, ¿sí? Las rutinas son básicamente regularidades no necesariamente conscientes, sino que incluso estos sujetos que pueden ser un poco más ordenados todavía, pueden planificarse el día y pueden proponerse que siempre que tienen que cocinar van a hacer tal cosa primero, tal cosa segundo, ¿sí? Y un poco cuando ustedes tuvieron que escribir los conocimientos, seguramente fueron encontrando esto que nosotros llamábamos de la parte de la esquematización del conocimiento en el sentido de seleccionar siempre los mismos elementos y siempre en el mismo orden. Por ahí ustedes no lo hacían planificadamente, algunos de ustedes y algunas sí decían que lo hacían planificadamente, sobre todo cuando eran casos de cocina, por ejemplo, ¿sí? Siempre hacían en este orden porque así salía el postre, porque así se hacía el budín, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que la práctica cotidiana ya presenta el ser del método, pero es verdad, esto es cierto, que en la práctica cotidiana es infrecuente que el método aparezca de modo consciente y explícito a los efectos de contárselo a otros. Si vos, eh, alguien en tu casa o alguien que conoces hace un plato muy rico y vos le preguntás cómo lo hace, podés llegar a encontrarte, y no es demasiado extraño, que alguien te responda, no, la verdad es que no sé, lo hago medio a ojo, si querés un día lo hacemos juntos y vamos viendo, la verdad es que no lo tengo estudiado, la verdad, lo voy viendo a ojo, lo hago hace un montón, y ya me sale como medio de taquito. Es decir, lo que no hay es una capacidad de relatar el método, de exteriorizarlo para comunicárselo a un otro. Eso es lo que no encontramos. Por eso decíamos que en la práctica cotidiana los aprendizajes se hacen a partir de relaciones socialmente efectivas, donde imitamos unos a otros, donde yo imito y hago como hace mi mamá, imito y hago como hacía mi papá los guisos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es que mi papá dejó un decálogo de cómo se hacen los guisos, no es que dejó un recetario, no, yo lo vi hacer guisos y lo vi gustoso cómo hacía los guisos, cómo le gustaba preparar los guisos. Bueno, y yo heredé un poco ese gusto por los platos guisados y me encanta hacerlos, qué sé yo, digo, no es que un día me sentó y me fue explicando y me dijo, mirá, los guisos se hacen de esta manera, primero se corta. No, digo, un poco fui como aprendiéndolo, pero hay una parte de ese proceso que tiene que ver con la imitación, de manera tal que el método en la práctica cotidiana aparece, no es que no hay método, pero aparece en su puro ser actuado, el método como acto, el método como operación, ¿sí? Se opera con método, pero quizás no soy capaz de narrar el método, no soy capaz de describir los métodos que pongo en acto si alguien me lo preguntara. Lo que no hay es un método que yo pueda darle a otro todavía. Y esto sí aparece en la práctica profesional. La principal diferencia en torno al método entre la práctica cotidiana y la práctica profesional es precisamente esa. El profesional es capaz de explicarle a otro cómo hace las cosas, justamente porque el profesional ha tenido que aprender ha recibido esa misma formación de parte de otros. Es decir, el conocimiento no se ha obtenido solo imitando, sino a partir de una circunstancia dialogal, a partir de una mediación verbal en el cual se han transmitido saberes.
Esta diferencia es muy importante y vamos a encontrarla ya en la práctica profesional. Esto no significa que en la práctica cotidiana hay una ausencia completa de capacidad de narrar un método. Por supuesto que hay un montón de circunstancias posibles en donde quizás hay gente que sí puede hacer esto o lo hace. Pero en líneas generales es verdad que la práctica cotidiana se caracteriza por ser un poco más renuente a ese cuidado y a ese detalle, ¿sí? Y es más bien holística, menos analítica en esos procesos, no le pone tanto hincapié, sobre todo porque hay un contexto socialmente afectivo que suple, que complementa un montón de otras cuestiones, ¿sí? La práctica profesional, al estar desprendida, al estar abstraída de los marcos afectivos, tiene que transformar el conocimiento en una pura técnica y tiene que hacer de esa acción una técnica que esté separable de los contextos afectivos, que la pueda aprender cualquiera, aunque no sea mi hijo, no sea mi hija, etcétera, 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 que pueda obtener un mismo resultado. En este sentido, es que decimos, en la práctica cotidiana puede aparecer, no es que es completamente imposible que lo haya, y tampoco es que todo profesional o toda práctica profesional tiene igual capacidad o una misma manera de explicitar el método, pero sí es que hay una mayor tendencia a poder hacerlo porque el contexto así lo exige en general, ¿sí? Bien, algunos detalles que se pueden seguir trabajando se los voy a dejar delegado a la lectura del texto, eventualmente si quieren profundizarlo. El texto de prácticas allí habla un poco de algunas excepciones que hay en las prácticas profesionales también, algunas cuestiones con la práctica cotidiana, algunos detalles que vale la pena a quien le interesa un poquito estas diferencias, tomarse el trabajo de mirar algunos ejemplos. Yo acá, por una cuestión de tiempo y no hacer demasiado extensiva la presentación, voy a hacer un trazo un poco más grueso, pero sepan que en el texto hay bastantes más ejemplos, hay bastante desarrollo de cada una de las prácticas y muchos ejemplos que yo les recomiendo que si tienen posibilidad, aunque no lleguen quizás a trabajarlos con los profesores de prácticos al texto completo, sí que por lo menos las descripciones de las tres prácticas las puedan mirar porque allí aparecen algunos ejemplos interesantes para poder eventualmente debatir y si ustedes quieren cuando terminemos la unidad y yo pase por las comisiones podemos charlarlos un poco. Bien, ¿qué pasa con el método en el caso de la ciencia? Decíamos que en la práctica cotidiana el método está como acto, como pura operación, y en el campo de la práctica profesional aparece como descripción, como narración, como representación. Yo me lo puedo representar para poder relatárselo a alguien, para poder describirlo. Yo no solamente hago metódicamente, sino que puedo describir el método, ¿sí? Decíamos, esta es la característica eminente de la práctica profesional. El método científico no solamente se explicita para contarle a otros, para que aprendan cómo yo hice. El método científico no se explicita solo para educar a otros, se explicita para ser evaluado por otros, se explicita para que otros evalúen mi trabajo, porque el método científico tiene una función de legislatura, de legislar, de normatizar, de unificar los criterios, y para eso yo debo explicarle a otro cómo obtuve mis resultados, para que el otro pueda saber si la manera en la que yo hice algo es aceptable o no, ¿sí? En este sentido, voy a detenerme un poco en el tema del asunto del método. Samaja ya había dicho, lo hemos mencionado, que la segunda invariante de la estructura del proceso de investigación tiene que ver con el tema del método y la ciencia se distingue de otras formas, por ejemplo la religión y el arte, por no tener este doble requisito de descubrir y validar, ¿sí? Es decir, dice él, la religión parece estar abocada a la conservación de las creencias y no a la innovación, y en cambio una práctica como la del arte parecería estar a la inversa, arrojada a la innovación y el descubrimiento de novedades permanentemente, pero menos preocupada por las validaciones. Yo pienso que no es muy correcta esa apreciación que el autor hace. No sé si está en epistemología esta comparación que hace, creo que no, creo que está en otro texto. Creo que no es muy buena.
pero sí, porque otras prácticas, incluso el arte, sí están sometidas a validación, algo ya hemos mencionado, pero sí es verdad que la ciencia valida o pretende que se validen de una manera muy particular los conocimientos. La ciencia exige como mecanismos de validación, lo mismo como mecanismos de descubrimiento, ciertas maneras que no son comunes ni son cotidianas a otras prácticas o compartibles con otras prácticas. En otras prácticas también encontramos la apelación a una prueba empírica, es decir, la idea de que aparezca una prueba empírica, de que aparezca una prueba de que algo fue así, no es solamente de la ciencia, ya lo hemos dicho en algún momento, lo podemos encontrar en prácticas como el periodismo, incluso lo puedo encontrar como una práctica cotidiana. Yo puedo decirle a alguien, cuando le pongo tal cosa a tal plato queda este, de tal manera y cómo no te creo, bueno, mirá, y lo hago, ¿no? Digo, acá está, mirá, ves como sí, como el plato quedaba bien, como quedaba rico, ah, mirá, la verdad que no, nunca lo hubiese imaginado. Es decir, a ver, cuento una anécdota muy casera y muy tonta. No sé si ustedes conocen la frase de sentido común, o la imagen de sentido común de lo que es la asquerosidad culinaria de comer milanesa con dulce de leche. Bueno, yo alguna vez dije, ¿alguien lo probó alguna vez como para decir que es tan asqueroso? Y yo un día agarré una milanesa y le puse dulce de leche. Está buenísimo. Digo, una milanesa tibia con dulce de leche es un regio postre. Digo, cuando alguien me pone cara de asco, yo le pregunto, perdón, ¿lo probaste? No. Bueno, yo sí lo probé. Yo tengo la prueba en mí de que lo probé y vos no. Digo, yo te puedo ofrecer un testimonio. El testimonio es una especie de prueba empírica. No es exactamente una prueba científica, pero es una especie de prueba empírica, ¿sí? En el sentido de que tengo una prueba de hecho y yo podría decirte, mira, te lo preparo, probalo, y fíjate que no es tan desagradable. Digo, no te voy a decir que es el postre más rico del mundo, no te voy a decir que compite con la selva negra o con un bizcochuelo tradicional, pero tampoco que es vomitivo, ¿sí? Eh, en ese sentido no es el último, ni el primero, ni el único plato agridulce que uno va a probar en la vida. Hay un montón de platos agridulces y la milanesa con dulce de leche podría ser uno de los tantos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchas prácticas en nuestras vidas que pueden servirse de una prueba empírica, de un hecho observable, de un hecho testimoniable, de un hecho realizable y tocable y palpable, etcétera, etcétera. Ahora, eh, la ciencia tiene una manera de validar muy particular que en general se suele denominar a partir de establecer proposiciones. El producto científico, el conocimiento de la ciencia tiene que poder traducirse a proposiciones, a enunciados, ¿sí? Enunciados que expresan una teoría para interpretar otros enunciados que expresan datos o estados del mundo. Cuando nosotros decimos que la ciencia observa los hechos o que la ciencia recoge datos, ¿sí? Cuando ustedes alguna vez en la vida tengan que hacer algún tipo de trabajo vinculado con lo científico y recoger datos, por ejemplo, lo que se llama obtener datos, van a tener que advertir, aunque no lo tomen no lo tengan de una manera muy consciente, que la manera de obtener los datos no es mostrándole a alguien la cosa observable. La manera de mostrarle a otro un dato es escribiendo lo que uno observó en un enunciado. De manera tal que los datos que la ciencia maneja no son hechos tangibles, son enunciados. Son los enunciados que refieren al hecho tangible. Es como si yo les dijera, en lugar de traerte el accidente de que te dije que ocurrió, te muestro la foto. La foto no es el accidente, es un dato. Pero como dato es un registro visual. La ciencia requiere registros escriturales, proposiciones, ¿sí? Y esos datos que se llaman proposiciones fácticas son los que la ciencia considera el material para poder validar los conocimientos, de manera tal que la ciencia debe poder validarse a partir de una doble cuestión importante, que es, por un lado, generar operaciones, diseñar tecnologías, poder realizar objetos, pero al mismo tiempo construir teoría, ¿sí? Y acá viene una de las diferencias quizás con la práctica
profesional y o cotidiana. Digo, uno en la práctica cotidiana como en la profesional puede realizar una actividad en el mundo empírico, en el mundo sensible, puede producir algo. Yo puedo hacer una pizza, una torta, puedo como profesional desarrollar y realizar una práctica, una pequeña innovación en mi capacidad de hacer algo. Y no estoy exigido de teorizar sobre eso. No es común que yo teorice y arme un sistema teórico para tratar de explicar por qué ocurre tal cosa, por qué lo que hice funcionó. En cambio, en la ciencia sí hay esa intención. Esa es la diferencia que hay cuando Samaja habla después del tema del alcance, el conocimiento que vamos a tocar ahora en un ratito. Entonces, respecto del método, decíamos, la diferencia está en que el método requiere, eso me faltó decirlo antes de pasar al tema de los problemas, el método requiere la doble cuestión del descubrimiento, pero también de la validación, y decíamos la necesidad de explicitar el método para que otros me evalúen, porque en el campo de la investigación científica, nosotros no solamente necesitamos poder tener claridad respecto de qué cosas hacemos y por qué pasan ciertas cosas, o sea, saber cuáles son nuestras acciones, no solo para poder tener claridad de por qué pasan las cosas que nos pasan cuando hacemos algo, sino para que otro pueda evaluar lo que nosotros decimos que está pasando. Digo, les cuento un ejemplo muy sencillo para entender la diferencia entre un pensamiento científico y un pensamiento cotidiano. ¿Sí? El pensamiento cotidiano dice, por ejemplo, que hablarle a las plantas consigue que las plantas crezcan mejor y más fuertes. Esta es una creencia común, compartida por muchas personas, que tiene la particularidad de que hace referencia a un hecho que es inobjetable. Efectivamente, las personas que le hablan a las plantas suelen tener plantas más lindas que las personas que no le hablan a las plantas. Esto está clarísimo y no hay ningún tipo de duda al respecto. El problema está en por qué sucede eso, en cuál es la razón de que pase eso, cuál es la actitud científica. La actitud científica es esta. La actitud científica es decirte, mira, lo que ocurre en realidad es esto. La planta en realidad no es sensible al discurso lingüístico. ¿Cómo sabemos esto? Por los experimentos que hacemos. Porque si fuera cierto lo que decís vos, que la planta crece más fuerte porque le hablas, debería ser cierto, entonces, por medio de un experimento, que yo ponga a un montón de plantas con la misma tierra, la misma agua, el mismo riego, la misma luz, y la única variable que le modifique sea, le hablo mucho, poquito y nada. Y debería suceder que las plantas a las que le hablé mucho crezcan más. ¿Sí? Bueno, si yo realizo un experimento controlado, y controlado no solamente por mí, sino por terceros que me estén observando, que yo no le ponga agua de más a las que le hablo más, que yo no le ponga, que no la atienda especialmente distinta a la que le hablo más, etcétera, voy a encontrar probablemente que en realidad las 4, 3, 5, 20 plantas crecieron de igual manera. Esto significa que el habla no implicó ningún tipo de diferencia. De manera tal que lo que te va a decir una persona con formación científica es, no, la planta no es sensible al habla. La planta es sensible a la luz, a la tierra y al riego. Y entonces acá la persona que tiene la planta le dice, no, mira, yo no sé, la verdad que sí, lo que decís puede ser, pero yo te digo que le hablo a la planta y la planta es como mágico, ¿no? Bueno, la respuesta es muy simple, es muy fácil de entender qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que para entenderlo, para entender la cosa obvia que está ocurriendo, hay que tener alguna formación en lo que es la ciencia social. Lo que ocurre es muy sencillo, y es que la planta es muy insensible al discurso humano. La planta no tiene más sensibilidad que a lo que acabamos de decir. Pero ¿qué cosa sí es muy sensible a la palabra humana? El ser humano. El ser humano sí es muy sensible a la palabra humana. Por lo tanto, la persona que le habla a la planta humaniza a la planta. Y la persona que humaniza a la planta trata mejor a la planta, porque nosotros los seres humanos tratamos mejor a aquello que humanizamos. La planta a la que le hablamos
vive mejor y más rozagante por el mismo motivo que los autos que tienen nombre van más seguido al mecánico, que los perros que tienen nombre van más seguido al veterinario y se alimentan mejor, porque los dueños de esos objetos y de esos animales son más atentos a aquello que humanizan. Esa es la razón por la cual crecen mejor. Por lo tanto, está clarísimo que la persona que le habla a la planta va a tener plantas mejores, porque la atiende más, porque la humaniza, porque siente una sensibilidad con la planta que una persona como yo, por ejemplo, no tiene. ¿Sí? Entonces a mí las plantas se me secan, digo, tengo que obligarme y ponerme en la agenda a regar la plantita, porque me olvido. La persona que le habla no se olvida, porque está todo el tiempo pensando en sus plantas. ¿Sí? Entonces, la actitud científica te va a decir, no, no pasa lo que vos decís, que pasa por lo que vos crees. Está claro que la persona que habla a la planta tiene planta mejor, pero la causa de que la planta crezca mejor no está en que le hables, está en que recibe el agua que necesita, el aire y la luz. Ahora, ¿de qué depende que reciba eso que necesita en la cantidad que necesita? De tener un cuidador atento. ¿Y cuándo hay un cuidador atento? Cuando ese cuidador coincide con que humaniza aquello que cuida. Entonces ahí aparece, ahí es donde esa separación de las causas es lo que opera el pensamiento científico, ¿sí? Lo que permite la actividad científica. Para esto sirve saber qué es lo que uno hace cuando hace las cosas, para no creerme que las cosas resultan por cualquier tipo de evento. Las cosas no ocurren por lo que yo creo que ocurren. Ocurren a partir de ciertas relaciones de causa-efecto, a partir de lo que yo puedo distinguir. Entonces, la ciencia lo que va a obligar al sujeto es a que tenga claridad sobre cómo hace las cosas para que pueda corregir, si tiene que corregir algo, y saber dónde hay que corregir si es que algo está saliendo mal. ¿Sí? Me acuerdo, por ejemplo, hace un par de años atrás, me habían regalado por un día el padre unas clases con un panadero y me enseñaron a hacer la masa madre del pan. Y me acuerdo que siempre había querido saber fabricar y cuidar una masa madre. Y cuando en la casa del panadero todo salía buenísimo, y cuando yo empecé a ir el panadero después me dijo, bueno, ahora en tu casa tienes que aprender cómo, en tu escenario, en tu contexto, cómo funciona esto, ¿no? Y cuando yo me puse en mi casa a hacer, nada salía, nada funcionaba. Y probé de 20 maneras, iba probando así como tanteando, ¿no? Como uno tantea en la práctica cotidiana. Y no salía nunca, no salía nunca, hasta que me cansé. Y dije, bueno, basta, evidentemente no se puede aprender de esta manera. Entonces agarré una hoja, hice una tabla y puse, día 1, hoy le pongo tantos gramos de harina, tantas cucharadas de agua, lo pongo en tal frasco cerca o a tal distancia de la hornalla durante tanto tiempo. Resultado, no funcionó. Día 2, y así empecé como a cambiar las variables, a ver cuál funcionaba, porque no sabía qué variable alterar para cambiar el resultado, porque dependía de tantas variables que eran inmanejables sin un control muy cuidado. Entonces, cuando uno opera científicamente, lo que tiene que hacer es poder separar los diversos elementos afectantes hasta donde puede. ¿Sí? Eso es lo que hace la actitud científica, la capacidad de diferenciar las causas. ¿Sí? En torno al problema, voy a tratar de ir un poquito más rápido para no quedarme sin el tiempo de presentar los lineamientos generales. Samaka dice que los problemas son de tres tipos. Habíamos dicho nosotros cuando presentábamos algunas cuestiones muy generales que el problema es siempre algún tipo de obstáculo que tiene algún tipo de organismo respecto de su reproductibilidad. Ahora bien, nosotros vamos a encontrarnos en la vida con tres tipos de problemas posibles. Lo que Samajka llama el problema real o problema de hecho, que es una circunstancia o una situación imposibilitante u obstaculizante que se resuelve haciendo algo. Por ejemplo, yo quiero pasar por tal lugar y hay una silla en el medio, lo único que tengo que hacer es correr la silla. Eso es un problema de hecho o un problema real. La solución de ese problema requería una transformación o una modificación en la realidad. Es decir, realizar una acción para transformar el escenario en el cual yo tenía que pasar para liberar el camino, quiere decir esto. ¿Sí? Es decir, que ese problema de hecho se resuelve con una acción y con una acción que además yo ya tengo incorporada que ya sé resolver. Cuando yo no sé
resolver esos problemas de hecho y tengo que pedirle a otro que me lo resuelva, porque yo puedo tener otro tipo de problema, por ejemplo, me gotea la canilla del baño, yo no sé resolverla y llamo a un plomero, por ejemplo. El plomero va a venir a resolverme él el problema de hecho. Yo tengo un problema de hecho que también se resuelve con una acción que es la que el plomero sabe realizar. Yo no la sé, pero el plomero sí. Pero vamos a suponer que yo tengo como problema que quiero aprender a resolver la cañería de mi casa para ahorrarme la plomería, porque está muy costosa, o porque quiero jactarme con mi pareja de que soy una persona que sabe resolver esas cuestiones muy varoniles, o quiero aprender a cocinar un plato para agasajar a unos invitados que van a venir y mostrarles y impresionarlos con cierta capacidad culinaria de un plato que nunca hice, ¿sí? Es decir, tengo un problema que se va a resolver con un conocimiento que no tengo. Ahí lo que tengo es un problema de conocimiento. Ese conocimiento no se resuelve solamente con una acción. Implica previamente adquirir un saber que todavía no hay. ¿Sí? Yo necesito saber algo para poder hacer. Yo necesito saber de la plomería para poder resolver, necesito saber de hacer ese procedimiento antes de poder hacerlo. ¿Sí? Cuando uno mira un tutorial en un YouTube para pescar alguna receta, lo que tiene es un problema de conocimiento. Yo no sé cómo se hace, me fijo en un tutorial y trato de resolverlo. ¿Sí? La vez pasada tuve un problema con mi computadora y se me había desconfigurado la placa de sonido y no sabía cómo resolverlo hasta que encontré un tutorial que decía, bueno, haga tal cosa, desinstale la placa, vuelve a instalarla, bueno, y funcionó. Listo, no tuve que llamar a ningún técnico ni nada, lo resolví yo mismo y ahora aprendí, por ejemplo, que un tipo de solución posible es desinstalar y reinstalar nuevamente la placa de sonido, que eso a veces resuelve. Bien, eso es un problema de conocimiento, ¿sí? No solamente tuve un problema de hecho que requería una acción, sino que requería un saber que yo tampoco tenía. El problema científico, entonces digo, sí, los tenemos que definir. El problema de hecho es un problema que se resuelve con una acción, tanto la resuelva yo con lo que yo ya sé o que lo resuelve otro con lo que yo no sé, pero yo no voy a adquirir como saber. En cambio, el conocimiento, el problema de conocimiento es yo no lo sé, pero otro sí, y me lo puede comunicar, me lo puede contar para que yo aprenda a hacerlo. Cuando hablábamos de el hecho de que el otro me narre su método, hablábamos de esto, ¿no? Los problemas, la práctica profesional se mueve en estos rubros, cuando tiene que formar a otros profesionales, ¿sí? Comunica el saber a otros. ¿Cuándo aparece el problema científico? El problema científico aparece cuando el conocimiento que el científico no tiene no lo puede sacar de algún otro lado porque no hay otro que lo sabe, no puede aprenderlo de otro. Ese conocimiento no existe y por lo tanto hay que producirlo. Cuando el profesional se encuentra con una circunstancia en la cual lo que tiene que resolver no solamente él no lo sabe, sino que la comunidad disciplinar no lo tiene desarrollado, no lo tiene resuelto, aparece la oportunidad de que la novedad, de que la modificación de la creencia no sea solo individual, no sea solo para el sujeto que no tenía ese saber, sino para la comunidad disciplinar. Ahí es donde aparece lo que llamamos el desbordamiento científico. La ciencia aparece cuando aparece un problema que no se puede resolver con lo que se llama el estado actual del conocimiento. Cuando yo no lo puedo resolver con lo que dicen los libros, con lo que ya se sabe, y debo encargarme yo, si es que me quiero encargar, si considero que me puedo y que tengo ganas de hacerlo, porque eso va a requerir un esfuerzo extra, me pondré yo a hacerlo y entonces comunicaré mis resultados para que otros también se beneficien, porque ya no es solamente yo no lo sabía, sino que no lo sabía nadie en mi comunidad. Estos son los tres tipos de problemas y en este sentido las prácticas, podemos decir que si bien no se asocian exclusivamente cada práctica con un tipo de problema, no es que la práctica cotidiana solo aborda problemas de hecho y no problemas de conocimiento, ya hemos visto que no, que no puede encontrar en la práctica cotidiana prácticas comunes en donde todos cotidianamente miramos un tutorial, es algo que es común, compartido, etcétera, etcétera. Si bien eso es verdad, está claro que la práctica científica es la única que aborda problemas de tipo científico. Es decir, la práctica profesional aborda problemas
de conocimiento y aborda eventualmente problemas de hecho. La práctica cotidiana aborda problemas de hecho y problemas de conocimiento eventualmente, pero ninguna de las dos aborda problemas científicos, porque solamente la ciencia aborda problemas científicos, no porque esté prohibido, sino porque la manera de encarar los procesos científicos requieren de un tipo de contexto muy particular que ni la práctica profesional ni la práctica cotidiana pueden ni desean realizar. De manera tal que cuando aparece la práctica profesional encontrándose con este dilema, aparece la oportunidad para que se desarrolle una operación extra, ¿sí? Que ya no es la de realizar lo que el profesional sabe hacer, sino la de indagar algo que todavía no sabe, ¿sí? Ya no va a poner solamente su conocimiento de profesional, su experiencia profesional para resolver una circunstancia, sino que va a indagar, a investigar para resolver potencialmente numerosas circunstancias futuras. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Y finalmente nos queda, como para ir cerrando, la última diferencia que Samaja plantea en términos del alcance del conocimiento, ¿sí? Las prácticas científicas se distinguen, dice Samaja, de la práctica profesional sobre todo, porque la práctica profesional se conforma, dice él, con la eficacia local, particular, y en cambio la ciencia parece estar exigida de un conocimiento que tenga un alcance generalizable, universalizable. Acá nos encontramos con algunos problemas que hay que tratar de dilucidar. ¿A qué refiere Samaja con la eficacia local o con lo particular? Nosotros acá podríamos proponer dos sentidos posibles para entender lo particular. Por un lado, podría querer decir que eficacia local significa que el sujeto puede resolver solo el caso que tiene delante. Es decir, cuando Samaja dice que el profesional se conforma con la eficacia local, estaría queriendo decir que yo resuelvo a mí, este conocimiento, lo que yo necesito como profesional es resolver este caso singular. Los otros casos los tendré que cada uno investigar como una cosa desconocida en sí misma. Esto es raro porque en principio uno suele valorar de un profesional precisamente su grado de experiencia y su capacidad de no desconcertarse con cada caso singular. Si yo llamo a un plomero porque me encuentro con una canilla que quiero resolver, que no logro descularla, y viene el plomero y mire y me dice, no tengo idea cómo se resuelve este problema, la verdad que nunca vi una cosa así, hay dos situaciones posibles únicamente. O realmente tengo una canilla muy excepcional, o el plomero que contraté es poco profesional. ¿Cómo él no sabe las canillas que hay en el mercado? ¿Cómo es que él no sabe trabajarlas? Se supone que si es un profesional, tiene que tener conocimiento de la diversidad de cosas que están en oferta en el mercado. De manera tal que esta idea de que la eficacia local sea únicamente que yo resuelvo este problema, pero yo ya no sé cómo se resuelve otro, ¿sí? Yo resuelvo esta canilla y esto hace que yo sea el profesional que soy, pero cuando paso a la casa siguiente ya no sé si voy a poder resolver el problema. Esto creo que no es cierto y creo que Samaja mismo lo aceptaría. Creo que ahí él no fue como lo suficientemente claro. Yo creo que en realidad lo que él está queriendo decir es que yo como profesional resuelvo los casos que resuelvo siempre con el mismo conocimiento y siempre como aprendí a resolverlo, y que no requiere una generalidad, quiere simplemente decir que el hecho de que yo lo haga de esta manera no implica o no obliga a otros profesionales a que todos hagan como hago yo. Cada profesional puede tener como su estilo, como su manera, ¿sí? En este sentido creo yo que a esto debe estar queriendo referir. En el campo de la ciencia esto no es tan fácil de admitir. En el campo de la ciencia parecería que hay menos lugar para los estilos individuales, hay menos lugar para la particularidad, y más bien parecería que si uno logra descubrir un conocimiento, ese conocimiento no solamente vale para su campo de acciones, sino también para otros, ¿sí? En este sentido, creo yo que la universalidad a la que Samaja refiere es probable que tenga que ver con esa cuestión. Y finalmente, en términos del alcance del conocimiento, lo que sí implica la dimensión universal a la cual el conocimiento científico parece estar exigido, tiene que ver con el hecho de no conformarse o no quedar reducido o circunscripto a una experiencia con lo puramente sensible, sino tratar de producir un desbordamiento cada vez creciente
en términos de una conceptualización, una teoría, una explicación, ¿sí? Los sujetos humanos, frente a una situación determinada, reaccionamos de tres maneras. O bien producimos un relato, ¿sí? No sé por qué pasa tal cosa y entonces aparece un relato. Esto pasa porque, ¿no? O bien alguien me dice qué cosa hay que hacer cuando yo no entiendo qué hay que hacer o no sé qué pasa acá. Alguien me dice, correte, ¿no? Yo estoy en la calle, en un lugar que no conozco y de repente hay gente que empieza a gritar, no sé qué hacer y alguien me agarra y me corre, ¿no? O me dice, corre. Es decir, frente a una incertidumbre alguien me dice qué hacer. Y finalmente, frente a algo que no sé, yo soy capaz o alguien es capaz de ofrecerme una explicación. Son las tres maneras en las que resolvemos una incertidumbre. O bien un relato, o bien una acción, o bien una explicación. La ciencia parece apostar a esta idea de la explicación. Acá traje como ejemplito, para que entiendan rápidamente, la diferencia entre un relato y una explicación. El relato, el mito, lo que hace es, frente a algo que no se sabe por qué es, se le agrega un elemento exterior, ¿sí? Que completa el sentido y permite darle una clausura al asunto. Por ejemplo, los antiguos debieron haber sentido alguna vez, los antiguos griegos quiero decir, algún nivel de desconcierto respecto de por qué la Tierra, el globo terráqueo, no se caía al abismo, por qué no andaba rodando por ahí por el universo. Y entonces apareció un relato mítico que dice que Zeus obligó a Atlas como castigo, que es un titán, a sostener el globo terráqueo sobre sus espaldas. Esto es un relato, ¿sí? Frente a, no sé por qué la Tierra no se cae, porque Atlas la sostiene sobre la espalda. Ahora, esto es un relato, es agregarle un elemento exterior, es decir, es como decir, ¿por qué llueve? Porque Dios está triste, porque no hiciste tus tareas. Eso no es una explicación de por qué llueve. Eso es un relato, es agregar a un elemento exterior. Yo agrego a la lluvia un elemento exterior que es el enojo o la tristeza de Dios. Digo, pero no, eso no está explicando la lluvia, está agregándole a la lluvia un relato, un componente narrativo. La explicación supone sacar del mismo fenómeno, por eso la palabra explicar es sacar hacia afuera lo que esté implicado en la cosa misma. ¿Sí? Los primeros filósofos a la misma cuestión de por qué la Tierra no se caía respondieron esto. Dice un señor que se llamó Anaximandro, la Tierra está en reposo a causa de su equilibrio, pues es propio de lo que está asentado en el centro no inclinarse en absoluto más hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados. Es imposible que se mueva a la vez en direcciones opuestas, de modo que está en reposo por necesidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Anaximandro? Que la Tierra no se cae y tampoco se va hacia arriba ni a ninguno de los costados porque está equidistante de todos los puntos. Esto no es un relato, esto es una explicación, porque es decir, la Tierra no se cae por su propia razón, por lo que ella misma es y hace. Eso es una explicación. La ciencia no solamente relata, no solamente hace, sino que necesita explicar, necesita poder dar razón de por qué las cosas son como son sin agregar exteriormente un elemento, sino sacando del elemento su propia lógica. ¿Sí? En este sentido, una de las cualidades fundamentales de la ciencia es la necesidad de que en algún momento, no necesariamente en cada proyecto de investigación, esto es así, pero de que en algún momento el investigador científico, la investigadora científica, pasen de la mera descripción, que nunca es un fin en sí mismo en la ciencia, a alguna de las fases de la explicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, fácil de entender. ¿Sí? Yo tengo una receta como esta, ¿sí? Donde las recetas tienen un gran trabajo descriptivo, ¿sí? Como que puede incluso tener un nivel más riguroso que este, que se puede comparar hasta cierto punto en el nivel de detalle de la proporción, la medida, etcétera, a muchas descripciones científicas. Pero fíjense qué pasa en esta receta. En un momento, dice la receta, es una receta para preparar un flan de naranja, dice que las cascaritas de la naranja hay que blanquearlas, su piel hay que blanquearla, poniéndola 7 veces en agua,
y en aguas distintas cada vez, y ponerlas cada vez a hervir. Es decir, poner a hervir 7 veces en 7 aguas distintas. Y no dice por qué. Solamente dice que hagas eso. ¿Sí? Yo cuando me enfrenté con esta receta, como tengo una actitud científica, me dije a mí mismo, yo como no soy muy ducho en los postres, la verdad que no tengo mano con los postres, me gusta mucho cocinar, pero la parte de los postres no la domino. Este postre me resultó interesante, me pareció bastante sencillo y fácil de entender la instrucción. Pero cuando llegué a este momento, dije, yo cuando lo haga la primera vez, voy a hacerlo como dice ahí, porque nunca lo hice. Pero si este postre resulta y sale bien, yo me prometí a mí mismo que todas las veces próximas que lo hiciera, iba a variar esa instrucción a ver si era cierta. A ver si era simplemente una cábala o había alguna razón de ser. Bueno, yo, ¿qué empecé a hacer? Empecé a no cambiar el agua. Lo puse a hervir 7 veces, pero con la misma agua. La dejé enfriar y la puse a hervir. Luego, en lugar de ser 7 veces, 5 veces o 4. Bueno, el resultado es, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Es decir, al menos no apreciable por mí, por lo menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una descripción muy detallada no es una explicación científica. Para que lleguemos al hecho científico consumado, debe ocurrir que me expliquen por qué hay que hacer así, por qué eso produce este efecto. ¿Sí? No basta que a mí me den un instructivo. La ciencia no es un conjunto de instructivos para hacer cosas. No es un manual del usuario la ciencia. La ciencia es una explicación para poder entender cómo funcionan las cosas, no solamente para saber hacer las cosas. Esta es la principal diferencia que hay entre la práctica cotidiana. A veces, algunas prácticas profesionales que no llegan nunca a un nivel explicativo de su práctica, simplemente saben hacer, aprendieron algunos rudimentos, pero no son capaces de teorizar sobre todo sobre las cosas nuevas que ellos van generando. ¿Sí? Y en cambio, la ciencia requiere esa capacidad de ir sistematizando teóricamente estos descubrimientos. Esta es la principal diferencia que vamos a encontrar con el campo científico. Bien, hasta acá esta clase de hoy en torno a las 3 prácticas. La semana que viene vamos a empezar a trabajar nosotros con las discusiones epistemológicas que empezaron a darse en el siglo XX, que venían en realidad hace un poquito antes, del siglo XVIII, XVII, XVIII, pero que se retoman en el siglo XX, XIX y XX, en torno a los 2 elementos que la ciencia presenta, según Samaja, en torno al tema del objeto, que son los elementos teóricos y empíricos, vinculados sobre todo al eje del método, cómo se descubre y cómo se valida. Es decir, qué papel tiene la teoría en la validación, qué papel tiene la observación en la validación, qué papel tiene la teoría en el descubrimiento, qué papel tiene la observación en el descubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar. Para eso tenemos un texto que es el texto de Chalmers, del cual ustedes van a leer dos capitulitos, que son el capítulo 5 y 6, sobre 2 autores, que son Popper y Kuhn, y nosotros vamos a trabajar en la clase haciendo algunos complementos y algunas lecturas generales en torno a algunas de esas temáticas. Bueno, muchas gracias por la atención, nos estamos viendo la semana que viene.